El péndulo simple es un sistema idealizado que consiste en una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa, fijado en un punto que le permite oscilar libremente bajo la acción de la gravedad. A pesar de su sencillez, este modelo ha tenido gran relevancia en la historia de la física, tanto en la comprensión del movimiento oscilatorio como en aplicaciones prácticas como la construcción de relojes y la determinación experimental de la aceleración de la gravedad. Cuando el péndulo se separa ligeramente de su posición de equilibrio y se suelta, describe un movimiento periódico que para pequeños ángulos puede aproximarse a un movimiento armónico simple. En este caso, el periodo de oscilación depende únicamente de la longitud del hilo y de la aceleración de la gravedad, lo que convierte al péndulo simple en un ejemplo fundamental del estudio del sistema oscilatorio y de la validez de los modelos físicos idealizados. Objetivo general: analizar el comportamiento del péndulo simple y comprobar experimentalmente la relación entre su periodo de oscilación, la longitud del hilo y la aceleración de la gravedad, contrastando los resultados con la teoría del movimiento armónico simple. Objetivos específicos: comprender los fundamentos teóricos del movimiento oscilatorio y su aproximación al movimiento armónico simple en el caso del péndulo simple. Determinar experimentalmente el periodo de oscilación para distintas longitudes del péndulo. Verificar la independencia del periodo respecto a la masa del cuerpo oscilante. Calcular la aceleración de la gravedad a partir de las mediciones experimentales. Y por último, analizar las posibles fuentes de error y las limitaciones del modelo ideal en comparación con las condiciones reales. El péndulo simple es un modelo físico ideal que consiste en una masa suspendida de un hilo inextensible y sin masa, que oscila bajo la acción de la gravedad. Para pequeños desplazamientos, su movimiento se aproxima a un movimiento armónico simple, lo que permite estudiarlo de forma sencilla. Su importancia radica en que el periodo de oscilación depende únicamente de la longitud del hilo y de la gravedad, lo que lo hace útil tanto en la enseñanza de la física como en aplicaciones prácticas como los relojes de péndulo y la medición de la aceleración gravitatoria. Bueno, a continuación les vengo a hablar sobre el procedimiento. En este procedimiento tenemos como primer paso el montaje del péndulo. Para este se selecciona una cuerda de nylon y se fija en las esferas como masa pendular. Luego medimos y registramos la longitud de este nylon o de esta cuerda con una cinta métrica y lo anotamos. Después de colocar las esferas en suspensión desde el punto de apoyo, nos aseguramos de que el sistema pueda oscilar libremente. Para las mediciones y el procedimiento, como primera parte, tenemos la dependencia del periodo con los parámetros físicos. ¿Ya? En la selección de masas y ángulos, usamos la misma longitud de cuerda para las diferentes masas, como serían la 1, la 2 y la 3. Sacar el péndulo de la posición de equilibrio a un ángulo inicial de 5 grados con la condición de las aproximaciones pequeñas de oscilación. Tomamos mediciones del tiempo, registramos lo que tarda el péndulo en completar las 5 oscilaciones con el cronómetro y repetimos 5 veces este procedimiento para cada masa, anotando los valores en la tabla 1, en la tabla 2 y en la tabla 3, para luego hacer sus respectivos procedimientos de cálculo como el error experimental y los promedios de todas las oscilaciones de los 5 intentos de cada masa. Bueno, luego tenemos el cambio de longitud, que este es para mantenerlo constante en M1, la masa se mantiene constante en M1 y se varía la longitud de la cuerda. Por ejemplo, si estaba en 59 centímetros, podría pasar en el rango de 30 a 40, ya que antes estaba en el rango de 50 y 60. Entonces, ya después de esto realizamos las mediciones en el tiempo en las mismas condiciones que antes y registramos en la tabla 4 y 5. En la segunda parte, pues tenemos la restricción en el ángulo de aproximaciones. Tenemos un ángulo mayor y en este se trata de sacar más la masa con el equilibrio del ángulo grande, que son 60 grados, y medir el tiempo para 5 oscilaciones repitiendo 5 veces. Y esto se anota en la tabla 6. Para las mediciones extensas volvemos al ángulo pequeño, que son 5 grados,
para medir el tiempo para 40 oscilaciones, repitiendo 5 veces y anotar en la tabla 7. Para los cálculos tenemos que la medición se calcula con el periodo experimental usando la fórmula T igual tiempo de oscilaciones sobre número de oscilaciones. ¿Ya? Y esto llena los periodos en las tablas correspondientes. Se calcula el periodo teórico usando la fórmula general de él, que es T igual a 2pi por raíz de longitud sobre gravedad. ¿Ya? Se usa la longitud registrada y se compara con el promedio experimental. Para calcular el porcentaje de error entre los valores teóricos experimentales se tiene el porcentaje de error que es igual a b exponencial menos b teórico sobre b teórico por 100%. Esto detalla ambos valores en las tablas y comenta el resultado obtenido en la 1. Tenemos que también para el análisis y las observaciones los posibles errores manuales que se pueden tener a la hora de llevar este procedimiento en el laboratorio es que en la reacción de cronometrar es muy diferente, o sea, tiende a tener más errores porque no es tan preciso. Tenemos también las mediciones de los ángulos, que tampoco es algo que tiene bastante precisión, y tenemos también mediante la regresión lineal. Tenemos las observaciones también de la masa y la longitud, teniendo en cuenta que el periodo depende de la longitud, no de la masa. La masa sirve para minimizar fricción. Y esto es todo el procedimiento que se debe hacer. A continuación el compañero les va a dar los cálculos de la tabla. Bueno, en este caso hablaremos de la parte del análisis, el estudio del péndulo simple, un análisis experimental de las variables que afectan el movimiento oscilatorio. Tenemos una especie de agenda en la cual iremos por partes del procedimiento experimental, resultados por masa, por longitud, un efecto de un ángulo grande, análisis de errores y sus conclusiones. Primeramente iremos con el procedimiento experimental. Tenemos variables medidas, medición del tiempo de 5 oscilaciones, oscilación en una tabla que fue de 40, variación de masa 50, 100, 149 gramos, variación de longitud 0,78, 0,50 y 0,38 metros respectivamente, y la variación del ángulo. Tenemos las fórmulas aplicadas también que utilizamos en este análisis y en esta guía. Bueno, primeramente iremos por el resultado por masa. Haciendo una combinación o un estudio de las tablas 1, 2 y 3 que fueron bastante similares, tenemos la condición de su longitud 0,78 metros y los diferentes tiempos experimentales, periodos experimentales. Tenemos la masa en 50, en 100 y 149 grados, y como fueron sus periodos experimentales, 170, 172, 168. Y tenemos el periodo teórico, que fue de 1.77. Y aquí tenemos sus respectivos errores porcentuales para cada masa: 4.2 para 50, 2.7 para 100 y 5.0 para 149. ¿Qué podemos concluir en esto? Que el periodo del péndulo simple no depende de la masa. Tenemos sus resultados por longitud, que es una combinación, o unimos también la tabla 4 y 5, que tenemos aquí las longitudes de cada una, sus tiempos experimentales, tiempos experimentales, tiempos teóricos y sus errores. Aquí podemos ver que con la tabla 4 fue de 0.67 y con la tabla 5 fue de 2.7 el error. ¿Qué podemos concluir? Que a menor longitud, menor periodo. Esto concuerda con la dependencia de la raíz cuadrada de la longitud de la fórmula teórica. Tenemos también en el ángulo grande, que fue ya la tabla 6, que utilizamos un ángulo de 60, que aquí podemos ver el periódico experimental, que fue 1.93, y el periódico teórico, que fue 1.77, y su error fue de 8.7. Aquí, ¿qué se concluye? No se cumple la aproximación de ángulos pequeños, lo que resulta en una mayor desviación entre el periodo experimental y el teórico. Y en las oscilaciones acumuladas, que fue en la tabla 7 cuando utilizamos 40, tenemos un experimental de 0,155 segundos, lo cual es algo incorrecto, y un porcentaje de error del 80%. ¿Qué pasa acá? Este error se hizo, o básicamente se desarrolló debido al mal cronometraje y a la división de tiempo que tuvimos nosotros. El valor real debería ser cercano a 1.7 segundos, lo que indica errores humanos en la toma de datos. Decidimos dejarlo así como una muestra de lo que puede pasar por nosotros mismos.
Conclusiones del experimento. La independencia de la masa. El periodo del péndulo simple no depende de la masa. Sí depende de la longitud, que aquí tenemos dependencia de la longitud. Depende de la longitud de la cuerda. La validez del modelo. El modelo del péndulo simple solo es válido para ángulos pequeños. Y la precisión de los errores. La mayoría de los errores estuvieron entre 2 y 5%, excepto en casos especiales de medición como fue este último. Reflexiones finales. Bueno, el experimento confirma el modelo del péndulo simple, demostrando que el periodo está intrínsecamente ligado a la longitud y es independiente de la masa. La precisión del modelo se mantiene para oscilaciones pequeñas, pero se desvía notablemente con ángulos mayores, subrayando la importancia de las condiciones ideales en la física teórica. A pesar de algunos errores humanos en la toma de datos, los resultados generales se alinean estrechamente con las predicciones teóricas, validando la metodología y los principios fundamentales del péndulo simple. ¿Qué podemos concluir? Que independientemente hayamos tenido ese gran error por parte de nosotros los seres humanos en esa última tabla, independientemente de eso, la práctica sí cumple. De la tabla 1 a la tabla 6 los valores fueron muy cercanos y muy reales, lo cual cumple concretamente la guía y el experimento que se hizo. Y para terminar, que sería la fórmula de la pendiente. Aquí, bueno, esta gráfica la hicimos con lo siguiente. Se usaron las longitudes 0,78, 0,59 y 0,38, los valores de la tabla 1, 4 y 5, y se graficó t al cuadrado versus la longitud. Y se hizo la regresión lineal, por así decirlo. La pendiente teórica de la recta es 4 por pi al cuadrado sobre la gravedad. Con los datos experimentales se obtuvo lo siguiente, que nos da 10.95 metros sobre segundo. Esto sí es cierto que es diferente a 9,81, el valor de la gravedad que tenemos, pero no es tan alejado, no es un 20, un 40, un 60, un 100, es relativamente cercano. Y aquí en la gráfica podemos ver cómo fue el ajuste lineal y los datos experimentales. Si vemos concretamente que no fue tan alejado de lo que se es. Conclusión. En la práctica de péndulo simple se comprobó que el periodo de oscilación depende directamente de la longitud de la cuerda e independientemente de la masa del cuerpo oscilante, en concordancia con la ecuación teórica. Además, se verificó que la aproximación de pequeñas oscilaciones es válida únicamente para ángulos menores a 5 grados, ya que para ángulos grandes el movimiento deja de ajustarse al modelo de oscilador armónico simple y aparecen discrepancias notorias en el periodo experimental respecto al teórico. En conclusión, la práctica permitió comprender de manera experimental el comportamiento oscilatorio del péndulo simple, confirmar la validez del modelo matemático bajo condiciones restringidas y aplicar métodos de análisis que fortalecen la relación entre teoría y experimento en el estudio de los fenómenos físicos. Gracias.